Pero tengo una sed brutal. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a Gonzalo Mendieta. Don Mario. ¿Cómo le va? Francesco Zarati. Estamos. Está con nosotros Verónica Rocha, ¿cómo te va? Hola, Mario. Y está Toto Loaiza. Toto Loaiza, ¿bien? Muchísimas gracias, Mario, como siempre. La cabeza de Toto Loaiza, que es el director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica. Bueno, Toto es parte hace mucho tiempo del Pentágono. A veces viene, a veces se falta, pero bueno, es parte del asunto. Aquí este libro se llama Las caras y taras del racismo. Las caras y taras del racismo. Realmente un trabajo espectacular que tiene además el aporte de comunicación importante, Pollera y Ojos Verdes. Su tesis fue de 100. Daniela Oviedo también, tesis de 100. Fernanda Laguna, tesis de 100. Andrés Barrera, tesis de 100. Génesis Pérez, tesis de 100, han sido todos estudiantes míos. Es la única falla que han tenido en toda la universidad. Toto, contame a grandes rasgos, porque vamos a hablar del tema, las taras del racismo, segregación y discriminación en Bolivia. ¿De qué se trata todo esto? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Este es un estudio fenomenológico del racismo en la interacción pública. Hemos trabajado 7 investigadores y un cuerpo de 70 encuestadores. Hemos hecho muchos grupos focales, hemos hecho varias pautas de exploración y hemos hecho, lo más interesante, una encuesta en los escenarios y internalizan las percepciones del otro a través de lo que nosotros denominamos teóricamente la personificación racial, que es el proceso por el que las personas internalizan los prejuicios que tienen las otras personas. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Que ha arrojado datos que son, por un lado, preocupantes, que están mostrando que en la zona metropolitana de La Paz, los ciudadanos están segmentados. Están segmentados y tensionados. Perdóname que te cuente. Sí. Ahorita vamos a hablar de los resultados. Okay. Dame el global. Bueno, es básicamente racismo en la interacción pública rutinaria, desde, por ejemplo, a partir de varios estudios de caso. Natalia Casanovas hace un estudio de cómo, a partir de los eventos del Megacenter y la llegada del teleférico verde, extrae alrededor, por ejemplo, del vestuario. La Fernanda Laguna hace una tesis interesantísima sobre cómo los colectivos ciudadanos están segmentados y diferenciados también por sus percepciones de personificación racial, pero a partir de la negación de tener ascendiente étnico y a la negación de tener, digamos, algún tipo de grado de personificación racial. Después está emergentes al haberse sentido discriminados por las élites tradicionales en otros espacios de fiesta. Y hay 2 artículos más, uno de Andrés Barrera, que muestra cómo, por ejemplo, funciona en la política generando, digamos, acciones colectivas que por ejemplo arrojan resultados como este. Y el último artículo es de Génesis Pérez, que hace una investigación sobre cómo los bolivianos que viven en Londres empiezan a construir su identidad étnico-racial a partir precisamente de diferencias étnico-raciales en la capital inglesa. Eso es a grandes rasgos lo que... Qué
bien complicado, ¿no? Para mí es bien complicado el asunto. Lo único que yo estaba pensando es llegar a la conclusión de que este país sigue siendo racista, absoluta. Lo hemos sido, lo somos, a pesar de que, yo siempre lo digo, el presidente Evo Morales, la gran obra que ha hecho es su ley contra el racismo y la discriminación. Siempre lo repito, que no se cumpla es otro tema, pero por lo menos ahora en la ley uno puede pensar lo que quiera, pero ya no lo dice. Ya no lo dice. Aún así, el aporte de este libro es fundamental porque se trata de las caras del racismo, pero las taras del racismo, y ahí está explicado por Toto Loaiza, todo lo que significa. ¿Somos racistas? Yo tengo una conclusión, sí, seguimos siendo racistas. ¿Qué dices, Vero? A ver, yo primero felicito y agradezco que obviamente desde la academia se haga esto. Rafael menciona muchos nuevos investigadores que han generado resultados y eso por supuesto siempre es súper bueno. Es importante saber que contamos con números, con datos, para hablar de algo que nos atinge siempre, ¿no? Coincido contigo, Mario, en que el racismo es algo que está muy pegado a nuestra política, a nuestra cotidianidad. Yo leí de alguna manera los resultados que pone el Rafael en el periódico, en página 7, que tiene que ver un poco con que el racismo está muy plegado a nuestro discurso político. Y que por lo tanto un poco el resultado del MAS de alguna manera podría estar pegado a estas taras que arrastramos, ¿no? Como sociedad. Y creo que eso es importante, leerlo, saberlo, es bueno tenerlo medido en números, ojalá el libro esté presente y demás. Pero claro, yo creo que tiene que ver con que han cambiado también muchos relatos, que está bueno mirarlos como objeto de estudio, pero también como objeto de que nos ocurre como sociedad. El presidente Evo Morales no es una casualidad. En los 13 años que él lleva gobernando, no es que llegó por algo, es que llegó porque precisamente es alguien que se entiende cocalero, indígena, reserva de lo que se pueda leer por él, pero obviamente nuestra política está asignada por estos momentos que tienen que ver con la racialización, si se quiere. Y por supuesto que el hecho de que la insuficiencia, sin embargo, en uno de los ejemplos que mostraba Toto, digamos, del proyecto económico per se, que es casi el ABC de nuestra política, lo vemos en el MAS, lo vemos en el discurso liberal, digamos, el desarrollo, las canchas, las carreteras, o sea, en el fondo el desarrollo económico, partimos de esa premisa, yo creo, neopositivista, de que eso nos va a traer la reducción, digamos, de este tipo de tensiones. Tu ejemplo de las discotecas más bien muestra que no necesariamente por vía del poder adquisitivo esos temas se resuelven. E incluso también te lleva a la pregunta de qué sectores asumen ese poder adquisitivo y con qué potenciales, digamos, ¿no? Yo pienso, solo para acabar, digamos, el dominio de ciertas esferas del comercio. Por los sectores eufemísticamente llamados populares y, digamos, la banca con, digamos, un signo étnico distinto, como dos ejemplos. Paradojas más interesantes que salen en la investigación, y es que 1 millón de bolivianos han dejado de ser pobres y el 90% de ellos son indígenas en los últimos 30 años, precisamente por las economías emergentes del sector informal. Estas personas han empezado a migrar primero a la ciudad, han ascendido socialmente, se han gentrificado, han empezado a comprarse casas, digamos, proceso de urbanización seguido del ascenso social más la gentrificación, han empezado a secularizar su base de identidad étnica. Es decir,
para integrarse en la sociedad han dejado de sentirse aymaras, quechuas, guaraníes, sirionos, etcétera, etcétera. Y los datos, por ejemplo, el 2000 a las universidades indígenas quieren mandar a sus hijos a la católica, a la UPB, etcétera, etcétera. Entonces, hay un proceso de secularización que está afectando políticamente al presidente, porque precisamente el hecho político de tratar de etnificar al país y de racializarlo ha logrado que el segmento que quiere integrarse más y que ha sido históricamente desplazado del bienestar en el discurso del presidente, no quiere seguir siendo pobre y no quiere seguir siendo maltratado por ser indígena. Entonces, que te diga por qué está este segmento que, digamos, como dijo Gonzalo, asume un peldaño más en lo económico, se niega a abandonar el ritual, se niega a abandonar lo que se tenía antes. En el gran poder, en el barrio, etcétera. Sí. ¿Por qué? Hay una separación, yo creo, este proceso de secularización de la etnicidad le está restando significado social a la cultura, pero está manteniendo la tradición, porque ustedes saben que cuando las personas empiezan a hacer prácticas culturales, el significado central de la práctica se va perdiendo a medida que las personas van practicando a través de los años estos rituales, ¿no es verdad? Por eso, por ejemplo, nuestras fiestas patronales son pues bacanales y carnavalescas y tienen poco que ver con la Virgen de Urcupiña o qué sé yo, el Señor del Gran Poder. En el fondo lo que importa es la fiesta. Entonces, este proceso de secularización ha mantenido viva la tradición, que es una acción por reflejo. Por ejemplo, que en el Alto la música que más predomine sea la cumbia villera, los metalpeños. Es decir, el metal, El rap aymara. el rap. Pero no deja de ser algo significativo que, para dejar de ser, comillas, pobre y discriminado, tengas que asumir un paradigma más cosmopolita. No solamente cosmopolita, sino también identitario, ¿no es verdad? Porque, a ver, si el discurso político dice a los indígenas nos han ultrajado, a los indígenas nos han explotado, ser indígena es una categoría inferiorizante utilizada así por la política. Entonces es medio logificar al país para tener un cuerpo electoral absolutamente fuerte y dócil, ha terminado produciendo una secularización, porque el discurso ha machacado con que porque eres indígena te explotan y te explotan los caras, entonces resulta ser más óptimo para el ascenso social ser cara, ¿no es verdad? Porque estás en una mejor posición social. Y quienes han liderizado este rumbo, digamos, hacia ese ascenso social son las clases emergentes, que como dice el Mario, han mantenido vivas las tradiciones, pero han secularizado su identidad. Pero capitalismo con Preste no es lo mismo que capitalismo de la Confederación de Empresarios. No, por supuesto. No veo, o sea, trae un sello, aunque sea más secular, como dices, menos herrerista. Pero capitalismo al fin, digamos. Sí. 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 Aludido a Francesco por lo de cara. Cuestionar un poco a las raíces el uso del término racismo. El término racismo nos lleva, nos remite a un concepto de raza que científicamente ya ha sido superado. El racismo que se dio en la historia de una manera reciente, digamos, de una manera trágica, es dentro de la Alemania nazi contra los judíos por ser judíos, no por ser malos, no por ser explotadores, no por ser lo que sea, ignorantes. Sí. Al contrario, fue genética, sí, que genéticamente hay razas y por tanto hay razas superiores, la raza aria. Hoy en día, y esto es el gran aporte de la ciencia, pero cuando uno estudia las raíces genéticas de esto, encuentra un cruce, digamos, genético igual, similar a cualquier otro pueblo que tenga, como los franceses, o los italianos, o los austríacos mezclados.
los húngaros, los vascos, los irlandeses que creen, ¿no?, que son razas, ¿no?, que son etnia. Bastante puras, no lo son, los arios no existen. Entonces, hacemos mal, a mi criterio, a dar cuerdas a conceptos como el de racismo. Lo que hay es una discriminación contra el diferente, alguien que ocupa mi espacio, me da miedo, como bien dices, y entonces me pone a la defensiva. Pero que tiene a veces este comportamiento raíces políticas. Se lo han explicado muy bien, raíces ideológicas y raíces culturales. Le voy a dar un ejemplo aquí de La Paz, ya que me contaba un amigo que unos chicos estaban preparando, no sé si para el bautismo o la primera comunión, entonces se le acercaron y le dijeron: quisiéramos que sea tu padrino. Obviamente él era una persona del zona sur, y los chicos eran de una comunidad, así comunario, siempre de la zona sur. Cuando se presentó para el bautizo, se encontró que la familia le dijo: no, nosotros escogemos nuestros padrinos dentro de nuestro contexto cultural. ¿Es discriminación? ¿Es racismo esto? ¿Sería un racismo al revés? No, pero culturalmente yo lo entiendo esto, lo justifico a las personas. Son mecanismos esto del padrinazgo para agrandar la familia, las relaciones sociales, que estamos tentados a veces de definir como racismo y discriminación, cuando es una manera de construir su propio mundo a partir de relaciones sociales. Entonces, aparte un acto de locura, a mi criterio, ¿no?, que no está asentado absolutamente en ningún elemento objetivo, científico, que después tiene que comerse estas palabras frente a todos los escándalos que ha dado lugar los Aymara. Entonces, no es que el Aymara sea, es un error científico primero y metodológico. Totalmente de acuerdo. En el primer capítulo hay una discusión que yo mantengo con Alison Spedding precisamente sobre el origen de la categoría analítica racial, ¿no es verdad? El racismo, digamos, está vilipendiado por la ciencia precisamente por el determinismo biológico que partió, y los precursores del nazismo, Juvenal y Chamberlain, tenían estas nociones biologistas. Es verdad, científicamente las razas no existen. Sin embargo, si la verdad de la ciencia reinara en el mundo, no habrían pues tantos conflictos y sería muy fácil, digamos, que inferior a la otra, ¿no es verdad? A los que vienen del ascendiente colonizador y españoles y saqueadores, etc. Inclusive los quechua, porque inclusive los quechua. Ahora, lamentablemente no existen las razas científicamente, pero en las percepciones culturales ya te he escuchado 2 veces eso de lamentablemente no existe. ¿Por qué lamentable? Lamentablemente lo que existe es el racismo a partir de las percepciones de las personas. Es decir, somatizan algo que no existe en relaciones tensas de aversión y hostilidad a las otras personas. Ahora, el Estado, y en eso yo concuerdo y lo defiendo en ese mismo sentido que Francesco, el Estado ha ayudado a través de las políticas públicas a esta somatización. Por ejemplo, ha obligado a encajar a las personas a una etnicidad en los censos del 2001 y del 2012. Y ha somatizado realidades que por ahí no estaban en la percepción pública y que después han sido de utilidad política para, por ejemplo, los proyectos indigenistas o los proyectos anti-indigenistas, los proyectos racistas de un lado al otro que están ahora direccionando la política, ¿no es verdad? Entonces, si bien las razas no existen, en el fondo las percepciones de hostilidad y aversión hacia el otro existen, y a partir de eso el racismo se hace real, ¿no? Pero esta es una sociedad que siempre habló de la guerra de razas, o sea, hablar de los últimos 12 años, creo, hace 100 años después de Sara Sevilla,
la guerra de raza, siempre ha estado, digamos, presente en el imaginario, por lo menos occidente boliviano. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, ha habido momentos en los que la raza se ha ideologizado y después ha pasado el racismo a ser, como se llama, más primario, ¿no es verdad? Nuestro racismo, al margen de los procesos políticos, es generalmente primario, es emocional, es irracional. Pero cuando la política lo empieza a justificar en diferentes procesos históricos, el 1900, en la Guerra de la Independencia, en el 50, el otro, es el que me está quitando mi bienestar, etcétera, etcétera. Pero no es una respuesta a las jerarquías, o sea, digamos, a la percepción de jerarquías, digamos, para ponerle un nombre de moda, coloniales, es decir, descendientes españoles en una jerarquía mayor y, digamos, lo que ha sido la tradición histórica nacional o de la Latinoamérica. Ibérica. Entonces no es una respuesta a eso. O sea, yo entiendo tu crítica a utilizar la raza para la confrontación o para introducir clivajes adicionales a los que hay, tiene un riesgo. Ahora digo, ¿en qué medida eso también es una respuesta a las jerarquías más tradicionales que hoy día se ven aplacadas? Eso es real. O sea, seguimos viviendo una sociedad postcolonial, donde la realidad, digamos, científica o empírica nos está mostrando que los que tienen desventaja social, a que existan puentes racionales entre unos y otros para no pensar, y ese es otro de los datos interesantes, que mi desarrollo es hecho a expensas del otro. Los paseños perciben política, racionalizando en la política estas diferencias entre los colonizados y los colonizadores, siendo que la colonia ha terminado hace prácticamente 200 años, ¿no es verdad? Me estoy preguntando si no es un convencionalismo hablar de raza. Es decir, decidió en algún momento la humanidad hablar de razas, porque hay pues gente, voy a utilizar el nombre, hay negros, hay blancos, hay rubios, hay trigueños, hay de todo. Bien, no se llaman raza, ¿cómo se llaman? No, es un convencionalismo, estoy de acuerdo contigo. Bien, las no se llama raza, generan, ¿cómo se llama? Se llama raza, pues, o sea, las razas no existen científicamente, pero las personas las perciben porque han construido la diferencia. Etnia no es un modo ayornado de referirse a lo mismo. O sea, digo, si me permiten, hay una discusión como aymara, como quechua, como español. La raza está sujeta a las percepciones del otro, es una imposición que viene de afuera. Entonces, yo internalizo las percepciones, a mí no me gusta que me digan negro, pero así. Ahora, la cosa es eso, porque a mí, digamos, en esa línea antropológica, me acuerdo, o sea, si el Chato Prada se declara aymara, pues me cuesta creerle, claro, ¿no? Entonces, yo, ¿hasta dónde el uso de etnia no es un eufemismo? Bueno, es relevante en la medida en que, como hemos dicho ahorita, si las razas no existen y el racismo existe, es una percepción social. Así que importa lo que las percepciones de las personas hacen. Y te voy a dar un ejemplo, y con esto, antes de que nos mande al corte el Mario, porque está mirando el reloj. Por ejemplo, hemos hecho correlaciones positivas entre la geografía electoral del Evo en todas las elecciones hasta el 2014 y la geografía censal de la identidad. Yo me pregunto, ¿han bajado el número de aymaras o ha bajado el número de autoidentificados como aymaras? Eso estoy diciendo, de autoidentificados.
Esa es una de las paradojas de este gobierno. El gobierno plurinacional que tenía como las políticas la etnificación del país, en la gestión del primer presidente indígena, 2 millones de personas han dejado de autoidentificarse. ¿No será que no es ya un problema, un tema relevante para el aymara y autoidentificarse aymara? Hay cosas más importantes, ¿no? Digamos, el ascenso social. Pero el aymara es también una construcción un poco abstracta, ¿no? Bueno, todos son constructos sociales. Pero lo que digo es hablar, digamos, de un comportamiento conjunto. Pero se comportan conjuntamente, no es un supuesto. No, lo que digo es, tú dices que 2 miles han dejado, pero siguen votando por el Evo, lo que te muestra que no todos están por afuera ni todos están adentro. Y más bien una de las hipótesis que manejamos y lo vemos con una encuesta de percepción de preferencia electoral es que la cantidad de personas que apoyaban al Evo en La Paz, en el área metropolitana, han disminuido conforme a la autoidentificación. ¿No es verdad? Y que por eso, habíamos visto solo por la identificación quedaron al margen la corrupción, el cara conocida y todos los temas, ¿sí? Las personas, digamos, tienen razones individuales para poder elegir su preferencia electoral, pero cuando tú ves la simplificación del actuar colectivo, encuentras una tendencia que no es descartable, que no es la única explicación del evento, obviamente, ¿no es verdad? Porque puedes decir, la corrupción está campeante, pero otros te van a decir, pero la economía está mejor que nunca, ¿no es verdad? Sin embargo, esta variable es la que está explicando de una manera más razonable. No sé si yo añadiría un elemento más, el rol de la educación, de la universidad en especial. La universidad en los años 70, cuando yo entré, era una universidad elitista. La universidad de los años 80 ya empezó con la masificación. Y bien o mal, la masificación ha hecho que jóvenes, digamos, de procedencia rural, junto con jóvenes de procedencia urbana, inclusive de urbana de diferentes barrios, tengan que compartir. Y se ha vuelto, ahí yo no he visto a veces racismo al revés. Mis hijos, por ejemplo, han sufrido en algún momento el racismo al revés. Dicen, ¿qué hacen ustedes estudiando sociología si son, ¿no? Si son de otro grupo? Pero esto ha ayudado inclusive a tomar posición política frente a autoridades que no son coherentes, que son cínicas, que no saben multiplicar 90 por 3, por ejemplo. Uno que va a la universidad, ¿no? Se sorprende, ya no escucha esos cantos de sirena. Si no sabe hacer eso, ¿cómo nos va a querer contar otros cuentos? Entonces hay una transformación gracias también a las universidades. Tenías razón, Toto, estoy viendo mi reloj de buen corte. Luego de los mensajes voy a meter en la discusión una palabrita que ha sido motivo de discusión hace algunos años. Y ahí lo quiero ver a Toto. Se llama mestizaje, mestizo. Luego los mensajes. Bien, gracias. Seguimos con el Pentágono. Aquí tenemos una discusión muy dura en torno al tema que estamos viendo. Les cambio un pedacito del tema nada más porque ha sido un motivo de discusión entre Carlos Mesa, y el vicepresidente Álvaro García Linera sobre el concepto del mestizo, del mestizaje, mientras que hay gente que se autoidentifica mestizo y no estaba en la boleta censal. Álvaro García Linera decía, todos somos mestizos. Todos tenemos una abuela, que en este caso podría ser la señora Lucy de hace millones y millones de años. ¿Qué es el mestizaje en todo caso, si has hecho algo del estudio? No, hemos puesto en nuestra boleta de pregunta a la categoría mestizo. Hemos hecho 2 tipos de preguntas respecto a la autoafirmación y a la personificación. Una, la que trata de buscar lo que se llama la genealogía subjetificada, es decir, el ascendiente cultural es de cara o de tara, ¿no es verdad? Así que todo el mundo se refugia en la categoría intermedia de mestizo, pero hemos tratado de explorar en estos procesos de ideologización qué tan
asentadas son las identidades polarizadas. ¿Qué tanta cantidad de gente hay que se dice soy indígena y qué? O soy cara y qué. Y en el estudio sorprendente hay bastante cantidad de personas de aymaras se autoidentifican como indígenas en esa personificación, siendo que el mestizaje gana siempre al medio. Ahora, en la polarización nadie quiere veo como mestizo, pero me ven. O sea, sale ahí Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la internalización. Por eso la personificación racial es una cosa impuesta desde afuera, impuesta por la percepción de las personas. Y la autoafirmación es una cosa que yo quiero ser. Yo me Habías hecho esa pregunta en torno al mestizaje. Es que ustedes, los que han hecho este libro, están convencidos de que hay una categoría mestiza. Por supuesto. Y yo creo que esa es una de las grandes omisiones, y también lo discutimos en el libro, de los dos censos. Primero, que los dos censos han preguntado cosas diferentes. Una pregunta de autoafirmación étnica ha surgido en el censo 2001 y una pregunta confusa de personificación racial en el 2000, más de la pregunta de autoafirmación, una pregunta de personificación para medir la cantidad de mestizos que hay. Porque el mestizaje, y en eso concuerdo con el libro de La Sirena y el Charango de Carlos Mesa, es una oportunidad de construir una identidad en conjunto. La polarización genera separación y diferenciación. En cambio, cuando nos reconocemos finalmente en el refugio de que somos todos mestizos, empezamos a encontrar cosas en común, y eso es saludable, digamos. Yo quisiera poner un poquito en cuestión ese refugio, porque la verdad tiene muchos pliegues, ¿no? Y tú decías que el mestizaje a la vez, o sea, yo creo que hay una evidencia. Todos somos producto de la mezcla, esa es una evidencia. Pero el hecho de que sea un refugio que dé confort para no sentirse fuera, te indica las tensiones. Obvio, exactamente. Que vive la sociedad. Entonces, sí. ¿En qué medida ese es un refugio abstracto que da confort para no tratar el tema? Es absolutamente abstracto en la medida que la política está ayudando a justificar la existencia de los otros polos, ¿no es verdad? Si hubieran esfuerzos desde la política, por ejemplo, a tratar de construir una identidad nacional desde las políticas públicas, desde programas de justificarse a través de la política. Y voy a citar varias cosas que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, escucharlo al vicepresidente decir, cuidado, no voten por el Evo, porque si no, puro caras en la papeleta. Esa es una certificación racial. O los caras van a volver. O cuando Guanacuni decía, por ejemplo, que los indígenas no que son la reserva moral, sino que los blancos idealistas cruceños y apolíticos cruceños hacer las mismas, el mismo utilizar el mismo grado de violencia y hostilidad. Entonces, el refugio es solamente para los que no quieren pelear, pero el estudio está mostrando que este refugio está empezando a disminuir de tamaño a medida que vaya aumentando la intensidad de quienes quieren pelear. Y este proceso electoral es sumamente preocupante porque precisamente ahí es cuando podemos ver esta disminución y este aumento. De los polos. Creo que Francesco o Gonzalo, no estoy seguro, ha dicho aquello, ha hablado aquello de la construcción de la identidad. Y que, bueno, yo estoy recordando algunas palabras. ¿Qué significa
diferenciación, ¿no ves? Lo que se llama el situacionamiento. Entras a un lugar y percibes quién es el más gordo, quién es el más alto, quién es el más lindo, quién es el más feo, etcétera, etcétera. Y naturalmente hay una inclinación a gastar energías en esa diferencia. Per se no está mal, porque somos naturalmente distintos y nuestra capacidad de diferenciarnos nos hace únicos y eso nos genera una personalidad. Existimos en la medida en que logramos ver las diferencias con nosotros, pero cuando esas diferencias están lastimando nuestros derechos individuales, nuestras garantías individuales, nuestro derecho a progresar y a existir, entonces ahí surge el problema, ¿no? A ver, Rafael, perdón, tú haces una diferenciación entre el censo del 2001, sí, en el que se hacía autoidentificación indígena, y el censo del 2012, en que se hace autoidentificación indígena, originaria, campesina, sí, con dos categorías más o con una categoría más compleja. ¿Qué determina que la persona pueda irse para allá o para el otro lado sin estar contaminada de algo? O sea, ¿por qué una es buena y por qué la otra, que está más cargada ideológicamente, porque hay una categoría de 2009, Constitución? El significado social de estas respuestas es ver los efectos que tienen en relación, digamos, a otros elementos. Un poco, Gonzalo, has hecho la misma pregunta, ¿no es verdad? Le preguntas a la gente, pero eso realmente los vuelve aymaras. El Manfred Reyes Villa, por ejemplo, dijo el 2001 que era aymara y nadie le... hubiera creído, ¿no es verdad? Y hay una cantidad de personas. Ahora, cuando nosotros cruzamos eso, escriben a una etnicidad que son pobres y que son plurinacionalistas. Otra de las preguntas muy lindas era, ¿tú crees en el Estado plurinacional? ¿Cuál de los dos te representa más? ¿El Estado plurinacional o la República? Claro. Y es abrumadora la respuesta de los no indígenas. 75% dicen no, pues la República, y eso que ha dejado de existir hace 10 años. Y los que votan mayoritariamente por el Evo dicen el Estado plurinacional. ¿Te das cuenta? Estas personas, más allá de que las preguntas no estaban claras, etcétera, se comportan de una manera regular y estable, digamos, y eso es lo que te permite ver estudios como estos, ¿no? Rescato el título del periódico Página 7. Una de tus frases que dice: la política está haciendo que el racismo pase a ser ideológico. Sí, definitivamente. Y me estoy preguntando, Mandela, tras ser elegido presidente, hace una nueva constitución, sí, y no diferencia negros de blancos. No. Aquí sí. Sí. Ahora bien, ¿cuánto contribuye, ya que estamos metiéndonos en la panorama internacional, cuánto contribuye Trump a todo esto? ¿Cuánto va a contribuir, me imagino, Bolsonaro a todo esto? Hay una tendencia mundial, o sea, los efectos de la globalización que estaban pensados para homogeneizar, ¿no ve? Con estas teorías de la integración religiosos, hay mucha más diferenciación étnico-racial, ¿no? O sea, el momento en el que tú estás mostrando al otro de una manera bastante cruda, a partir de los recursos de la interconexión, reclamación Playboy, ¿no es verdad? Eso va a ocasionar que ellas o quieran liberarse y ser así, o quieran resistir de una manera mucho más radical a los otros porque lo están viendo y lo están sintiendo. La proximidad del otro que nos da la globalización ha aumentado los procesos de diferenciación. Y no solamente está pasando en Bolivia, está pasando en Estados Unidos, está pasando con el Brexit en Gran Bretaña. En Brasil, toda Europa está lleno de estos movimientos que precisamente han surgido al calor del reflujo de estos procesos de diferenciación. Pero ¿y cuáles serían en Bolivia los que están resistiendo a algo concreto, digamos? Una cosa que ha encontrado el estudio es que el hecho de que los no indígenas no tengan una denominación de pertenencia en la Constitución Política del Estado se transforman en los ningunos de Bolivia, ¿no es verdad? O sea, cuando tú dices Bolivia está conformada por esta cantidad de la negación
condición de ser el otro. Esta corporación de personas ha empezado también a formular comportamiento social de la misma manera que los indígenas. Política de identidad. Exactamente. Han empezado a construir una identidad sobre las bases de la negación de su existencia. Y ese para mí ha sido uno de los errores más terribles que ha tenido el Estado plurinacional, el no haberle reconocido una calidad cultural, un lugar simbólico, nacional, o un lugar simbólico a los otros habitantes que no son los indígenas, ¿no? Yo quisiera tomar uno de los temas que ha tocado marginalmente, el uso que hace el gobierno actual del tema de correcto, ¿no? De luchar contra la discriminación, pero es un uso sectario. ¿Ya? Lo sabemos, ¿no? Si una diputada escupe a otros diputados, tiene todo el derecho de hacerlo porque ha sido víctima durante 500 años, pero si una señora escupe al vicepresidente, esto es pensamos el viceministerio de lucha contra la discriminación que cualquier cosa, ¿no? Menos luchar contra la discriminación. Cuando le conviene hace, cuando le conviene no hace. No es vaciar la vida democrática. Por ejemplo, el hecho que uno en el campo durante las elecciones no pueda ir a verificar lo que sucede, evita, ¿no?, de ver denuncias que normalmente se escuchan, que obligan a todo los habitantes de una comunidad o de un pueblo a votar de una cierta manera y a mostrar a través de el celular que han votado así. Son cosas que si uno dice, no, eso no es discriminación, no es manipular, en este caso al niño, esta forma sociológica que no es científica, que no existe en realidad, pero esta construcción sociológica que llamamos racismo, existe también en el maltrato, en la manipulación, en la explotación. Que se tiene por parte de dirigentes de sus propias bases, obligándole a ir a las marchas, obligándole a hacer ciertas cosas que si no le vamos a quitar eso, si no le vamos a hacer eso. Esto es lo que no pero que no abarca con sinceridad, con verdad, me parece el problema de respetarnos los unos a los otros. Sí, muy interesante, Francesco. Dos cosas quisiera decir al respecto. Siendo que el racismo ocurre en las transacciones sociales, siempre es recíproco. No hay ninguna comunidad intrínsecamente racista, ni los colonizadores ni los colonizados, es decir, es recíproco. No hay una persona que odia a los otros y los otros no lo odian a uno, porque la diferenciación se produce en las relaciones interaccionales. Entonces, el racismo es siempre recíproco. Ahora bien, arraigo en ciertas comunidades racialmente diferenciadas, los afrodescendientes y los indígenas americanos, para poner un ejemplo, y que ellos han sufrido las vicisitudes de la diferenciación históricamente en su bienestar económico, en su gestión política, más que las otras instituciones, ¿no es verdad? Richard Dyer, que es una de las personas que citamos, dice, por ejemplo, ¿por qué un hombre blanco no es objeto de diferenciación y segregación? En cambio, el afrodescendiente sí, ¿no es verdad? El afrodescendiente ha sufrido históricamente todas estas cosas. Partiendo por la idea de que el racismo es recíproco, por ejemplo, esta ley 045 comete un error que me parece otra vez fundamental, que acusa a una comunidad
étnica diferenciada, no indígena, de ser responsable del racismo intrínsecamente. Y eso es terrible, ¿no es verdad? Es un esencialismo que lastima y que además lo que está haciendo es racializar a los otros, porque los no indígenas se sienten permanentemente acusados de ser racistas, ¿no es verdad? Lo que no significa que no lo sean, ojo, porque... Eso simplemente buscan el desarrollo del país. Esa es la manipulación. De la política con la que yo tampoco... A ver, permítame aterrizar un poquito en lo que se viene. A un año de las elecciones bolivianas, tenemos, de acuerdo a la encuesta que ha sacado hoy Página 7, un empate técnico. Eso es lo que se llama empate técnico. 33 para Carlos Mesa y 31 para Evo Morales. El resultado de las elecciones no es empate técnico, don Álvaro García Linera. Esto sí es un empate técnico por el margen de error que hay, 33-31, y apelo a lo que ha dicho Toto Loaiza en el asunto del miedo. Se van a enfrentar en la próxima elección dos tendencias en base al medio que son, no utilizaré la palabra racista, discriminador. Yo creo que se corre el riesgo de que la disminución, por ejemplo, de personas que tienen autodescripción étnica está preocupando al gobierno. Yo he visto en varias declaraciones gubernamentales la necesidad de empezar a enjundiar el discurso racial. ¿No es verdad? Me temo que va a ser una necesidad política para el gobierno, ¿no es verdad? Racializar al electorado, porque es la manera de recuperar lo que se está perdiendo. Si es que la oposición, entonces se corre el riesgo de un enfrentamiento más allá del resultado electoral, ¿no es verdad? Así que yo creo que si queremos tener un proceso democrático y razonable, las candidaturas tienen que ser plurales. Tienen que respetar la pluralidad de los grupos que están tensionados en todas partes, mostrarse que están representando a Bolivia. No es Santa Cruz versus La Paz, no es los Caras versus los Taras, no es los indígenas versus los no indígenas. Si cometemos ese error, va a ser muy difícil generar una gestión de orden y gobierno más adelante, ¿no? Tu ejemplo más bien colabora a los estereotipos, el cruceño Claro. lo ve hacer como... más en Santa Cruz, que es alrededor del 37%, que es además un número que más o menos ha ido creciendo a la medida que la migración ha ido llegando. Te das cuenta que no hay, o sea, Santa Cruz ha dejado de ser de los cruceños, entre comillas, y para hablar en el espíritu de lo que estamos hablando, de pura raza, digamos, ¿no ve? Y que entre comillas, la raza maldita está haciendo parte de Santa Cruz también. Si no se tienden estos puentes, entonces... El siglo XIX el término camba era utilizado para designar al bajo pueblo. Al bajo pueblo. Y claro, y a diferencia de lo que ocurrió en Occidente, los cruceños fueron capaces de, digamos, ampliar su identidad. Exactamente. Que es un proceso que aquí no terminó. Ahora la tienen que... Ese manto que nos pudiera cubrir a Es todos, cierto. realmente de cómo juegas ahí las identidades, creo que es el trabajo del futuro. Y particularmente los paseños tenemos, donde hemos hecho encuestas, y los resultados son iguales, pero pueden ser opuestos. Es totalmente opuestos. Por ejemplo, 90% de las personas en Achumani se autoescriben Son republicanas y el otro lado son... Pero seguro bastante más pragmatismo también al rato de hacer el país, ¿no? O sea, al rato de pensar. No, yo estoy en viendo, el país. yo estoy viendo que hay bastante emotividad, ¿no ve? Bastante tensionamiento, ¿no? Bastante, no sé, falta de reflexión en los estudios que hemos hecho. Yo creo que eso tiene que ver con otro clivaje, justamente, que no es precisamente raza. Sino regional, y hay unas cosas que no hemos resuelto, sí. Pero en términos raciales yo veo como que ya han pasado muchas cosas, han pasado 13 años de gobierno además, y ahora veo muchas cosas que, mal o bien, creo que se han resuelto ahí al medio.
el 2008 ha sido un quiebre muy duro de muchas cosas, el censo después, se han resuelto varias cosas. Hay gente como yo que me creo súper mestiza, pero que también entiende perfectamente los otros escenarios y vas y votas y creo que eso está, no estoy segura de que sea el ingrediente racial, aún tengo... ¿Tú no crees que está tan banderizado, digamos? No, creo que vamos por el término regional, creo que va por un término de género muy fuerte, por muy progresismo. Cultural, no sé, creo que va izquierda-derecha, esa vieja tautología. Pero ¿dónde se expresa más Si va ahí. todo esto que dice Vero? ¿Dónde se expresa más? Y me imagino que lo han debido tomar en cuenta para el estudio. Las redes sociales. Ahí dices lo que se te venga en gana y hay cosas... Lo que dice Verónica es verdad. Esta es una de las perspectivas, no es la perspectiva que lo va a explicar todo. Es un riesgo en todo caso. Exactamente, y además estamos mostrando que realmente hay estamentos separados que se están comportando corporativamente. Hay otras explicaciones que las pueden dar, digamos, otras perspectivas y el conjunto de eso nos puede ayudar a entender. Esta es una advertencia que lo hacemos a través del CIBESCOM de la Universidad Católica para tratar de tener un proceso razonable, dialogado, plural en las próximas elecciones. Bien, próximas elecciones, me imagino que la gente va a votar por esta situación. No hemos querido hablar, estamos hablando del libro, indudablemente, las caras y taras del racismo, pero en realidad hemos hablado de las próximas elecciones. Mucho me temo que esta va a ser un combate aquí en Bolivia entre dos tendencias, como dijo Toto en su libro, y a quien quiero agradecerle muchísimo su presencia hoy día. Muchísimas gracias, ha sido un placer. No, por favor. Buenas noches. Doctor, ingeniero, no es un ingeniero, creo que es un astrónomo, un físico. A ustedes por habernos seguido, a Tefo Murillo en la producción del programa. Será hasta el próximo domingo.